Bendecido día para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy, 1 de agosto del 2022, ya en el mes octavo de este año en curso, queremos compartir con ustedes esta palabra que nos da tanta fuerza y nos anima a afrontar las dificultades y los pequeños tropiezos de cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Alonso María Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, ¿sí? El 1 de agosto. Compartimos con ustedes la oración colecta. Dios nuestro, que promueve siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas de admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Jeremías. El quinto mes del año cuarto del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías, en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años. Haré que se vuelvan todos los objetos del templo del Señor y que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín, y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor, que es que el Señor confirme lo que has predicho, y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre han habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces, Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos: el Dios de Israel ha puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta las bestias del campo le servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compre algo de comer.
Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigamelos. Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que les distribuyeran entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieran eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy nos encontramos, seguimos con el profeta Jeremías y vemos algo en particular. Había muchos profetas, ¿no? En aquel entonces. Los profetas son hombres enviados por Dios para anunciar específicamente o denunciar, ¿no? Anunciar cuáles son los planes de Dios o denunciar los crímenes del pueblo, lo que está mal, y llamarnos a una conversión. En aquel entonces había un profeta, en el tiempo de Jeremías había un profeta que se llamaba Hananías, y este profeta le miente al pueblo diciéndole que el Dios, que el Señor le había dicho que en 2 años el pueblo recobraría su libertad, porque habían sido exiliados. El rey Nabucodonosor de Babilonia se había apoderado de todas las tribus, solamente había quedado la tribu de Judá, las otras tribus desaparecieron, las otras 11. Y este profeta pues viene y les dice que el Señor les va a regresar su libertad y que todo va a ser igual. Le dice Jeremías: pero es que en realidad, predestinar una guerra no es una profecía de Dios. El hombre siempre ha vivido en guerra, en medio de hambre, miserias y cosas feas. Predestinar la paz, sí. Le dice como que lo pone a prueba. Pasa un tiempo y Dios le habla de verdad al profeta Jeremías y le dice que vaya y le diga al profeta Hananías que por el contrario, en vez de ser un yugo de madera, va a ser un yugo de hierro. Y que el tiempo, que el pueblo se va a tener que someter a un rey pagano y malvado, va a ser mucho más tiempo de lo que el pueblo espera. A veces terminan sucediendo cosas con nuestras naciones que nosotros no entendemos y que son muy tristes y son muy lamentables. Y lo hablo en términos, por lo menos, con el tema de las dictaduras, ¿no? Han habido muchas dictaduras a nivel específicamente dictaduras a nivel de izquierda, también ha habido de derechas. Pero la pregunta es: ¿por qué termina el Señor permitiendo estas cosas? Termina permitiendo estas cosas porque nosotros fuimos los que tomamos nuestras propias decisiones. Vivimos en estados demócratas, en estados donde hay libre derecho del voto. Y bueno, aquí se tomaron decisiones desde la parte legal. Muchos dirán: pero ¿por qué los demás tenemos que asumir las decisiones de otros? Porque si los demás no participan, entonces pues unos pocos terminan gobernando. Y así son los reinos y las tiranías. Y si vemos los acontecimientos en las dictaduras, pues son pocas familias las que terminan gobernando, pues a beneplácito de ellos mismos, ¿no? Así que pues, y muchas veces pues sí, comenzamos un proceso de oración. Creo que comenzamos un proceso de purificación, porque a veces no hicimos caso al llamado que Cristo nos hizo, que el Señor nos hizo, en nuestras malas actitudes, en no ser un pueblo que se arrodillara delante del Señor y reconociera su grandeza,
sino que pues tenemos naciones y pueblos que son rebeldes, somos rebeldes, necios, obstinados, que hacemos el hecho de que yo diga que yo creo en Dios no significa que haga su voluntad. Así que pues eso no significa nada definitivamente. Es ir mucho más allá en nuestro comportamiento y nuestras actitudes, hacer lo que en realidad le agrada. Cuando los pueblos no lo hacen, pues sencillamente pues Dios se aleja y termina dejándonos a nuestra suerte, ¿no? Él está ahí cerca, esperando pues de que el pueblo recapacite, comience a doblar rodilla, comience a orar y comience a colocarse en las manos del Señor para restituirse todo. Entonces ahí comienzan a cambiar las cosas. Necesitamos de Dios para poder cambiar todo eso y estar atentos, porque muchas personas se acercarán de parte de Dios a decir muchas mentiras, como lo que pasa aquí en esta lectura del profeta Jeremías. Pues hubo un profeta que se acercó con muchas mentiras a decirle falsedades al pueblo, y era falsedad, era mentira totalmente. Por otro lado, el Evangelio de San Mateo nos muestra la misericordia de Dios. Dice que después de la muerte de Juan el Bautista, su primo, pues que él se fue a las regiones a predicar, se dedicó a atender las necesidades de los que estaban enfermos, de los que tenían hambre. Eran multitudes, dice el Evangelio, que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que estamos hablando básicamente de 15.000, 20.000 personas. Y aquí hay algo muy especial. Yo creo que ya lo hemos conversado en otros pasajes, porque este Evangelio ha aparecido muchas veces. Nosotros en muchos momentos estamos esperando que el Estado aparezca a solucionarnos todos los problemas. Y ahí Cristo nos enseña que no es así. Cristo no fue ni ante el César, no fue ni ante las autoridades religiosas, ni ante el Sanedrín, no fue ni ante los fariseos, ni ante los saduceos, ni ante los herodianos, seguidores de Herodes, ni ante la gente de Pilato como gobernador procurador romano. No, él no buscó a las autoridades civiles, le dijo a sus propios apóstoles: denles ustedes de comer. Que en pocas palabras, ayúdense en ustedes mismos. Dejen de estar pensando que si otro no me ayuda, yo no puedo sacar adelante mi municipio, mi nación, mi departamento, mi provincia, mi comunidad, mi cuadra, no, mi colegio. No, únanse, háganlo ustedes mismos, le dice a los apóstoles. Y ellos estaban como que no creían, ¿no? Y él les da una demostración de que sí se puede. Hasta tal punto que cuando terminaron de comer todos, pues quedaron, dice el Evangelio, que sobraron 12 canastos. Sobró la comida. Sí se puede. Sí se puede. Lo más importante que tenemos que buscar no es tanto el tema de la comida o el vestir, sino acercarnos un poco más a Dios para que Él nos dé la capacidad de discernir qué es lo que Él quiere con nuestras propias vidas. Y así no solamente conformarnos con intentar buscar nuestros alimentos, sino poder desde nuestra condición poder ayudar a los demás. Así que, pues que esta palabra sea un aliciente, ante todo para reconocer nuestras culpas, nuestros pecados, para reconocer que nos hemos equivocado y que tenemos que doblar rodilla para que todo tome un rumbo, y reconocer delante de Dios de que hemos sido un pueblo duro, de dura cerviz, necio, y que esa clase de pueblo pues pasará por un proceso de purificación, y yo creo que eso es lo que está a punto de comenzar. Así que pues a orar mucho, a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza para asumir eso que pues, lastimosamente nosotros como pueblo hemos buscado. Y en el Evangelio pues saber que el Señor está ahí, a pesar de las dificultades está ahí, ayudándonos, y yo sé que Él nunca nos dejará solos.
Pidámosle a Santa María Virgen, a San José, a todos los santos ángeles y arcángeles que nos iluminen, que nos guarden y nos protejan y nos ayuden para salir adelante. Que así sea. Ya saben, Edwin Andrés López, Evangelio del Día. Compartan este mensaje, esta palabra con sus amigos, familiares, vecinos. Oro por ustedes, por favor, oren por este servidor para seguir prestando este servicio de evangelización. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tengan un feliz día.